Bueno, entonces vamos a partir, después de esta introducción, voy a partir hablando de otra cosa, pero vamos a llegar al punto que a ustedes les interesa. Bien saben ustedes, ¿no es cierto?, que vivimos en lo que se denomina la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Entonces, el camino del conocimiento es un camino bastante, digámoslo, complejo, que requiere rigurosidad, que requiere sacrificio y dedicación. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, vamos a conversar ahora sobre una especie animal, que es el Canis lupus familiaris, que debemos entender que es una especie que se señala, ¿no es cierto?, se data de que los lobos se empiezan a arrimar al hombre hace aproximadamente unos 150 millones de años, ¿no es cierto?, cuando aparece el hombre anatómicamente moderno. Pero los indicios más fidedignos de la domesticación del perro nos hablan de alrededor de 14.000 años. ¿Por qué señalo esto? Porque hay que entender que esta especie lleva 14.000 años, ¿no es cierto?, al lado del hombre, y aún transcurrido todo ese tiempo, muchos de los fenómenos reproductivos que les son característicos son fenómenos que se comparten, ¿no es cierto?, con los cánidos silvestres, especialmente con los lobos. Y además, señalar que de los 14.000 años de domesticación, desde un punto de vista científico, la reproducción canina se empieza a abordar de forma sistemática, diría yo, tal vez en la década de los años 70-80. Entonces hay muchos aspectos de la reproducción de estos animales que aún permanecen en el desconocimiento. Por lo tanto, lo que vamos a abordar es lo que se sabe. En primera instancia, me parece válido, desde un punto de vista lingüístico, ¿no es cierto?, establecer con toda claridad desde qué es lo que vamos a conversar. Entonces, cuando hablamos de gestación, podemos señalar como sinónimos de gestación la palabra preñez y la palabra gravidez. La palabra embarazo no me parece adecuada, creo que tiene otra connotación. Y este periodo, desde un punto de vista biológico, corresponde a un intervalo, nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, corresponde a un intervalo que transcurre entre la fecundación y el parto. Y cuando hablamos de fecundación y parto en la perra, inmediatamente estamos inmersos en una problemática tremenda. Porque la pregunta es, ¿cuándo comienza la gestación de la perra? En un caso real, en un caso práctico, sabemos que comienza con la fecundación, pero cuando una perra se cruza, ¿cuándo se preña? Ninguno de nosotros así de buenas a primeras lo puede saber, salvo que nosotros estemos haciendo un seguimiento, ¿no es cierto?, y conozcamos fehacientemente que la perra ha ovulado, que está en su periodo de fertilidad. Entonces ya tenemos allí un factor que yo llamo un factor de dispersión. La perra se cruzó hoy día, puede estar preñada en 2 días, puede estar preñada en 5 días, puede estar preñada en 6 días. Punto 1. Y segundo, el parto. Si yo le preguntara a ustedes ahora, ¿cuánto dura el parto de la perra? Piénsenlo 2 segundos, 5 segundos. Y probablemente la dispersión de respuestas va a ser también significativa. Algunos dirán que el parto dura 12 horas, otros dirán que el parto dura 24 horas y otros diremos que el parto puede llegar a durar 36 horas. Entonces, fíjense que para una definición tan simple como gestación, ya tenemos 2 focos de dispersión, de no acuerdo o por lo menos de discusión. Desde un punto de vista didáctico, obviamente asociado a los eventos biológicos, la gestación de la perra se divide o se puede dividir en etapas, ¿cierto? Tal como aparece acá. Hay una primera etapa que podríamos decir que es el primer tercio de preñez, que es el intervalo que transcurre desde la fecundación hasta la implantación. Valga la pena señalar inmediatamente que la especie canina es una de las especies que tiene o que presenta la implantación más tardía dentro de los animales domésticos. Las perras efectivamente implantan hacia finales del primer tercio de preñez. Estamos pensando alrededor de 20 a 22 días después del pic de LH. Digo pic de LH, espero que no confundirlos, pero todos los estudios de reproducción canina, todos los estudios científicos de reproducción canina, el evento central sobre el cual se distribuyen todos los fenómenos, se estudian todos los fenómenos, es precisamente el pic de LH. ¿Por qué? Porque el pic de LH es el que determina la ovulación. Entonces, sobre la base del pic de LH es que se puede programar el momento en que se puede hacer una monta o varias montas o las inseminaciones artificiales respectivas. Bueno,
Enseguida tenemos un segundo tercio de la preñez, que es el intervalo que transcurre entre la implantación y la osificación o calcificación fetal. Eso iría aproximadamente desde los 22 hasta los aproximadamente 40-42 días después del pic de LH. Y finalmente el último tercio es el que transcurre desde la osificación hasta el momento del parto. Esto es netamente para contextualizar, porque enseguida vamos a ir analizando lo que va ocurriendo en las distintas etapas, ¿no es cierto? El Valle de la Luna, San Pedro de Atacama, como para generar un estado así de reflexión, y enseguida vamos a hacer una breve revisión de la fisiología reproductiva. Bueno, la fisiología reproductiva de la perra tiene una montonera de peculiaridades. De hecho, la fisiología reproductiva de la perra se sale de todos los parámetros de lo que es la reproducción animal clásica, digamos, de las especies que nosotros hemos estudiado clásicamente. Entonces, una primera observación, por ejemplo, el ciclo sexual de la perra se define como un ciclo monoéstrico. Eso es en oposición a que el resto de las especies domésticas tienen ciclos poliéstricos. O sea, cuando hablamos de una hembra monoéstrica, quiere decir que esta hembra tiene ciclos con una frecuencia que implica meses. Entonces, es normal que las perras puedan tener celos cada 4 meses y hasta perras que pueden llegar a tener solamente un celo al año. Eso está dentro de la variabilidad normal de las perras domésticas, de las cuales, o sea, dentro del grupo lo que nosotros llamamos las normocicladoras. Normocicladoras son perras que tienen ciclos normales, porque nos vamos a encontrar con un montón de otras perras que tienen ciclos anormales y que ciclan cada 2 meses o que ciclan cada 3 meses o que no ciclan nunca. Situación que probablemente les ha tocado ver. Bien, otra característica es que la perra, desde un punto de vista biológico, reproductivo, es una hembra no estacional. No obedece a patrones de estacionalidad, salvo algunas razas. Existen 3 o 4 razas puntuales que son estacionales. Señalamos que el ciclo es prolongado. Y otra cosa que es súper determinante desde un punto de vista de la atención ginecológica es que es muy difícil encontrar 2 perras que tengan ciclos idénticos. O sea, la variabilidad individual es altísima. Otro aspecto importante es lo que se denomina el periodo de calor. Hace un rato atrás en la charla del doctor Dominique, él habló del celo. Ustedes se acuerdan de la gráfica donde dijo las perras en el día 13 del celo, pero en realidad el concepto allí es el concepto del calor, porque cuando decía día 13 del celo, se estaba refiriendo a que las perras estaban recién saliendo del proestro, y que cuando se estaban cruzando el día 12 a 13, en el fondo se estaba dando a entender que las perras se estaban cruzando al inicio del celo. Ahora, también ahí hay que señalar que es re importante este tema de las perras no están fértiles una vez que termina el sangrado. Eso es bien, o sea, es clave en términos de manejo. Y es más, hay perras que entran en celo, que ovulan y que siguen sangrando. Entonces, ahí hay un desafío que tiene que ver con el manejo, pero ya lo vamos a ver. Entonces tenemos un periodo de calor que es extendido. El periodo de calor es la sumatoria del proestro y del estro. Y ese periodo extendido es un periodo que puede durar alrededor de 20 a 25 días. Importante señalar que en el periodo de celo, ¿verdad?, generalmente en el primer tercio del celo se produce el pic de LH y por consiguiente la ovulación. Por lo tanto, las perras en general, las normocicladoras, vienen a estar fértiles más o menos en la mitad del celo, no al inicio ni al final. Bueno, otra cosa interesante es que estas perras ovulan. A continuación de la ovulación se forma un cuerpo lúteo y producto de la formación de un cuerpo lúteo los niveles de progesterona inmediatamente se incrementan de manera significativa. Pero sin embargo, las perras siguen estando sexualmente receptivas. Entonces se da la particularidad de que la perra es sexualmente receptiva durante un alto periodo de tiempo con niveles de progesterona increciendo. Curiosidad. Y otro aspecto que es muy importante porque de hecho tiene una importancia práctica que es absoluta, tiene que ver con lo siguiente. Las perras durante el periodo de proestro experimentan desarrollo folicular, se produce la dominancia folicular, se llegan a generar los máximos niveles de estrógenos, que son los que condicionan toda la sinología característica que ustedes reconocen, pero sin embargo, hacia la parte final de este desarrollo folicular, los folículos se luteinizan.
Entonces eso significa que cuando la perra transita normalmente del periodo de proestro a estro, producto de la luteinización folicular, la progesterona experimenta un incremento. Sale del valor basal. Por lo tanto, ese incremento, si nosotros llevamos un seguimiento sobre los valores de progesterona de esa hembra, ese incremento nos está diciendo, esta perra está experimentando pic de LH, por lo tanto usted prepare su manejo reproductivo hacia adelante. Después, desde un punto de vista de la biología de gametos, la perra experimenta el pic de LH. Acuérdense que estamos hablando de gestación, pero tenemos que hacer este preámbulo para entender desde el momento de la fecundación. Entonces, se produce el pic de LH y las perras empiezan a ovular, aproximadamente 1 día a 2 días después de aquello. Y ese proceso de ovulación, estamos pensando que cuando la perra ovula varios folículos, pero la ruptura folicular no es sincrónica. O sea, desde el momento que empieza la ovulación, pueden transcurrir hasta aproximadamente 36 horas para que todos los folículos hayan eclosionado. Y enseguida, esos ovocitos, u óvulos, dado que se encuentran en un estado de inmadurez, que es lo que se denomina vesícula germinal, el ovocito canino, cuando es expulsado del folículo, está en un estado de meiosis 1. Por lo tanto, es una célula inmadura. Ese ovocito es imposible que sea fecundado. Luego, ese ovocito es transportado hacia el oviducto. Y en el oviducto, dadas las características del fluido oviductal, que a todo esto las características del fluido oviductal, como las características del fluido uterino, están fuertemente determinadas por los factores nutricionales, ese ovocito en el oviducto va a experimentar la finalización de esa primera meiosis, va a llegar a su segunda meiosis y va a quedar en estado de ovocito secundario. Y recién allí va a adquirir la capacidad de ser un gameto fecundable. Entonces ustedes entenderán, desde que ocurre el pic de LH, hacemos que transcurran 24 a 48 horas con la ovulación, y a esto le sumamos hasta 72 horas del proceso ovulatorio, podemos entender, ¿no es cierto?, que la fertilidad de la perra se alcanza en la mitad o en la medianía del celo. ¿Ya? Ese es un conocimiento objetivo que es central hoy día en el manejo reproductivo. Bueno, este ovocito madura, el ovocito aproximadamente una vez alcanzado su estado de madurez, tiene una sobrevida en el oviducto, ¿no es cierto?, entre comillas, a la espera de la llegada de los espermatozoides, tiene una sobrevida alrededor de 12 horas. Pasadas esas 12 horas, si el ovocito no es fecundado, el ovocito se degenera y se desintegra. Pero sin embargo, si es que llegaron los espermatozoides y se produce fecundación, tenemos el desarrollo o el estado, ¿no es cierto?, de embrión. Y ese embrión canino va a transitar, va a ser un fenómeno que se llama transporte oviductal, y ese transporte oviductal, en el caso de los perros, también tiene la característica de ser muy prolongado. El transporte oviductal en la perra puede llegar a durar 12 días. Fíjense, o sea, desde el momento en que se forma un cigoto hasta que llegamos a un estado de blastocisto o mórula, que es cuando entran al útero, pasa un tiempo bastante largo. A continuación de eso, vamos a tener que estos embriones que han ingresado al útero, que no necesariamente ingresan todos en un mismo nivel de desarrollo. O sea, normalmente existe un diferencial. Estos son datos que están dados por estudios donde se han recolectado úteros, ¿no es cierto?, de perras que fueron inseminadas en un momento específico. Estos úteros después se les hace un flashing, se recuperan los ovocitos y se establece realmente cuáles son los niveles de desarrollo. Entonces, estos ovocitos, una vez que ingresan, embriones, una vez que ingresan al útero, los embriones van a estar allí en un fenómeno que se llama migración transuterina. O sea, los embrioncillos flotan. Producto de un grado de contractibilidad del miometrio, estos embriocitos se van moviendo, se van desplazando de un lado a otro, flotando en un medio, que es una secreción, que es lo que muchas veces se denomina la leche uterina. Esa secreción es una secreción que es fundamental porque esa secreción nutre a los embriones todavía no han llegado a establecer vínculo con el endometrio, por lo tanto no hay placenta, y por lo tanto también vale la pena decir que ese fluido o esa leche uterina está fuertemente determinada por el ambiente nutricional de la hembra. Eso es clave. Hay que entender que hay un porcentaje importante de mortalidad embrionaria que justamente ocurre en esta etapa. Bueno, estos embriones, una vez que sensibilizan, o sea, esta migración tiene por objeto ir sensibilizando
a la mucosa del útero. El embrión libera factores de crecimiento. Las células endometriales se sensibilizan y eso da pie a que se pueda establecer el fenómeno de implantación. La implantación finalmente significa que una capa del embrión es capaz de vincularse con el endometrio y en el caso particular de los cánidos, esa capa es capaz de penetrar. Acuérdense que la placenta canina es una placenta decidua, o sea, es una placenta donde llega a haber ruptura de endotelios. ¿Okay? Lo vamos a ver también un poco más adelante. Bueno, y la cosa es que finalmente tenemos la implantación, que decíamos está ocurriendo alrededor del día 20-22 después del pic de LH. Y de ahí en adelante, a todo esto, estos embrioncillos están en pleno proceso de organogénesis, ¿verdad? Aproximadamente el día 35 la organogénesis ya está finalizada, se ha producido también lo que se conoce como la diferenciación sexual y los embriones empiezan de allí en adelante, ¿no es cierto?, a experimentar una curva de desarrollo acelerado que sería el fenómeno cuantitativo de la preñez. Bien, entonces contextualizamos más o menos la situación y ahora hay que decir algo que es re interesante, porque la gestación, para poder mantenerse, o sea, para que todas las estructuras reproductivas, ya sea en términos físicos como químicos, puedan estar normales, el organismo requiere la presencia de progesterona. Entonces la misma progesterona que señalábamos, que tiene que ver con la luteinización folicular, la formación del cuerpo lúteo, durante el periodo de la gestación, toda la gestación de la perra va a estar sostenida por progesterona luteal. A diferencia de lo que puede ocurrir en otras especies, ¿verdad?, donde un porcentaje, o en algún momento casi toda, la progesterona se produce a nivel placentario. En la perra todo el tiempo la progesterona es luteal. Por lo tanto, cualquier injuria, cualquier manejo farmacológico, cualquier situación que altere la integridad funcional y estructural de los cuerpos lúteos va a implicar la pérdida de la preñez. ¿Estamos de acuerdo? Eso es re interesante porque después vamos a ver que tiene algunas implicancias, no algunas, o sea, tiene varias implicancias médicas. Entonces, la característica es que en la perra la fase luteal es una fase extendida. O sea, en la mayoría de las especies, si es que no hay gestación, ese no reconocimiento por parte del endometrio de una gestación va a implicar que el propio endometrio va a producir ciertos factores, ¿no es cierto?, que van a determinar la ruptura luteal. Y al producirse la ruptura luteal va a bajar la progesterona y eso va a permitir que se genere un nuevo ciclo sexual. En cambio, en la perra, haya o no haya preñez, si la perra ovula, los cuerpos lúteos permanecen funcionando en el ovario. Y eso determina que la fase luteal de la perra sea una fase extendida. Para el caso de la perra preñada, si asumimos que la gestación dura 63 días, vamos a señalar que los cuerpos lúteos a esa fecha van a ser destruidos o lisados por el efecto de las prostaglandinas que se liberan a consecuencia de todo el mecanismo endocrino del parto. Pero si usted tiene una perra que no está preñada y que ha formado cuerpos lúteos, esos cuerpos lúteos van a permanecer en el ovario hasta alrededor de 75 o 80 días. Fíjense. O sea, la perra habitualmente, la perra cicladora, habitualmente en cada ciclo va a estar expuesta a periodos prolongados de actividad luteal. Los periodos prolongados de actividad luteal tienen implicancias, porque la progesterona no es que esté en el organismo circulando así porque sí. La progesterona está en el organismo porque los tejidos, especialmente los tejidos reproductivos, están sensibilizados y tienen receptores a progesterona. Entonces, una de las consecuencias de estos periodos de exposición prolongada a la progesterona en perras no preñadas tiene que ver con el desarrollo de situaciones como piometra, con situaciones como mucometra, con situaciones como hiperplasia endometrial quística. Que a todo esto, piometra e hiperplasia endometrial quística son entidades distintas. En los libros por años se ha hablado del complejo, pero se sabe que no es ningún complejo, son situaciones independientes. La piometra es un proceso infeccioso inflamatorio, la hiperplasia endometrial quística es un proceso degenerativo. Hay perras que pueden cursar con hiperplasia endometrial quística y pasar desapercibidas, salvo que sean perras de valor reproductivo y que en algún minuto obviamente tengan problemas de fertilidad. La piometra es una condición bastante conocida. Estamos claros, ¿no? Piometras de dos tipos.
Piometras de cuello cerrado o piometras de cuello abierto. La buena noticia es que las piometras de cuello abierto son tratables. Se pueden tratar. Se pueden tratar con antibióticos primero que nada y después con sustancias que faciliten el vaciamiento uterino, como las prostaglandinas. Bien, entonces eso es como una focalización. Vamos a gastar unos 4 minutos en esto, porque este es un esquema que yo se lo robé a un prestigioso investigador. Ustedes no sé si ubican al doctor Patrick Concanon. Para los que algo hayan estudiado reproducción, probablemente uno de los nombres que suena mucho, porque gran parte del conocimiento de la reproducción canina se la debemos a él. Bueno, entonces fíjense por favor en la gráfica. La gráfica tiene varios ámbitos, ¿no es cierto? Nos habla del desarrollo folicular, que son estas bolitas que están en color, voy a apuntar allá, aunque no es mucho lo que apunta, pero esto representaría el desarrollo folicular, o si quieren lo hago ahí y ahí y ahí, no. O ahí, ya, el desarrollo folicular. Entonces, de manera bien simple, el desarrollo folicular tiene la implicancia central que los folículos, en la medida que crecen, los folículos secretan estrógenos. Específicamente 17 beta-estradiol, que es el estrógeno, digamos, de la reproducción por excelencia. Esta curva de estrógenos es la que determina todas las modificaciones clínicas que son evaluables. El alza estrogénica implica un aumento de irrigación del tracto genital, por lo tanto, edema. Por lo tanto, sangrado. Sangrado por ruptura de capilares endometriales, sangrado por diapédesis, ¿no es cierto?, a nivel de los vasos de la vagina y el flujo que todos sabemos reconocer. Y otra cosa es que en esta etapa, además, producto del alza estrogénica, se incrementa la síntesis de feromonas. Por lo tanto, la perra empieza ya a parecer atractiva al macho. Producto de la estrogenización también aparece lo que se llama el reflejo postural positivo, un masajito en la región perivulvar, colita al lado. Bueno, pero de un punto de vista endocrino, lo que es determinante es que el alza de estrógenos desencadena el pic de LH, así como todas las otras especies. El alza de estrógenos desencadena el pic de LH. Y ese pic de LH es el evento fundamental del ciclo, porque si ahora nos concentramos en la curva de progesterona, que está acá abajo en amarillo, fíjense ustedes que la perra, si yo me desplazo hacia la izquierda en este caso, la perra antes de entrar en proestro está en anestro. El anestro, reconozcamos todos que es una fase de no actividad. El anestro de la perra es una fase de no actividad que involucra hipotálamo, hipófisis y gónadas. Por lo tanto, si nosotros medimos hormonas en la perra anéstrica, las hormonas sexuales están en un valor basal. Por lo tanto, la medición de progesterona también se constituye en un elemento diagnóstico. Usted puede diagnosticar. Yo necesito saber si esta perra es anéstrica o no es anéstrica. Un muy buen elemento diagnóstico, medir progesterona. Si la progesterona está en el valor basal, menos de 1 nanogramo por ml, usted corrobora el estado anéstrico. Pero si ahora pensamos en una perra normal, esta perra, en la medida que transcurre el ciclo, va a empezar el proestro, lo vamos a identificar por los cambios clínicos que hemos señalado, y la progesterona durante gran parte del proestro se mantiene también en valor basal. Pero hacia el final del proestro, en este periodo, digamos, de tránsito entre el proestro-estro, vemos, esto lo vamos a ver en la medida que hagamos seguimiento hormonal, vamos a ver que la progesterona marca un punto que se denomina de inflexión. Sale del basal y pasa inmediatamente a un valor que puede ser del orden de 1 a 3 nanogramos. Ese valor de progesterona está asociado al pic de LH. Por lo tanto, si nosotros detectamos ese valor, nosotros sabemos o podemos inferir, nunca podemos tener la certeza, salvo que lo demostremos científicamente, pero podemos inferir que si la perra tiene un pic de LH, esa perra va a empezar a ovular en 24 a 48 horas y por lo tanto esa perra va a empezar a estar fértil probablemente a partir ya de 72, 96, 144 horas más. Entonces esa es una clave del manejo reproductivo moderno. Vamos a agregar que el poder hacer esto tiene además otras ventajas, porque si nosotros, por ejemplo, lo que yo hago, yo cuando hago esto tengo la ventaja de que cuando las perras son inseminadas o las perras son llevadas a cruza, la expectativa de fertilidad siempre es favorable. O sea, siempre uno va a estar prácticamente colindando con las fertilidades
con la fertilidad, digamos, natural, en el caso de que yo hiciese inseminación. Vamos a tener resultados que son prácticamente homologables. Además de eso, ustedes van a tener un referente que es muy importante en términos de cuánto va a llegar a durar la gestación. Porque se sabe, esto está estudiado, que tomando como referente el pic del LH y haciendo las cruzas o las inseminaciones en el periodo adecuado, la gestación de la perra realmente se ajusta a los 62 a 64 días. Porque si son cruzas en cualquier momento, ustedes saben, de repente hay perras que del dato que les dan, la perra a los 57, 58 días está con signos de parto. Y hay otras perras que han llegado a los 70 días y no hay signos de parto. Y ahí hay incertidumbre. Entonces, este tipo de manejos nos permiten bajar los niveles de incertidumbre. Por lo tanto, hacer más eficiente nuestra atención. ¿Okay? Solo 2 comentarios más. En cuanto al seguimiento de esta etapa, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo hacer el seguimiento? ¿Cómo yo puedo establecer que una perra efectivamente transita del proestro al estro? Bueno, es bien simple, es muy sencillo. Hagan citología. La citología vaginal es una herramienta extraordinaria que les permite, sin necesidad de tener un macho celador, les permite, en la medida que se haga citología seriada, les permite ver el comportamiento de las células, especialmente las células superficiales. Se acepta que la perra está en celo cuando en el frotis vaginal, cuando uno hace un recuento de 200 células, el 70% o más son células superficiales. Esa condición permite diagnosticar celo. Y generalmente cuando uno llega a diagnosticar dicha situación, como además está haciendo el seguimiento hormonal, un alto porcentaje, diríamos el 75-80% de las perras, ya están marcando el incremento de progesterona. Entonces ahí hay una herramienta bien importante cuando hablamos de gestación. Porque cuando hacemos este manejo, al menos acotamos el inicio de la preñez. ¿Estamos? Bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño recorrido imaginario. Nos vamos a tratar de meter dentro del tracto genital para ir viendo, digamos, cómo se van dando estos procesos. Bueno, esto no es nada nuevo. Probablemente todos ustedes han visto este tipo de situaciones. Además que son re comunes de ver hasta en la calle, ¿no? No hay para qué dedicarse a la reproducción ni ser especialista para ver este evento. Bueno, el evento, ¿qué importancia tiene? ¿Por qué lo pongo? Porque la primera cosa, tal como se señaló anteriormente para la fertilidad, tenemos que tener una hembra fértil y tenemos que tener un macho fértil. Y muchas veces cuando se trabaja no se sabe si la hembra está fértil y si el macho está fértil. Uno asume, ¿no? Uno puede pensar, sí, este animal está sano, está bonito, está bien alimentado, condición corporal 3, vacunas al día, bla, bla, pero en rigor, el tema de la fertilidad en este caso tiene que ver con la fertilidad potencial. Y la potencialidad de la fertilidad para la hembra es con el régimen que les señalé, tratando de poder llegar a hacer la estimación de ovulación. Y para el macho, la estimación de fertilidad potencial pasa por la evaluación andrológica. Que parte de la evaluación andrológica es evaluar semen. Pero la evaluación andrológica estricta implica evaluar próstata, evaluar testículos, evaluar semen, evaluar comportamiento. Muy importante. Un reproductor, si no tiene libido, si no tiene actitud, no sirve. Y suele suceder. O sea, dentro de la problemática de los criaderos o de la gente que realmente se le ocurre que quiere dedicarse a criar. Sacan un perro, que el perro en su vida ha estado en contacto con otros perros y lo quieren transformar en reproductor. Típicos perros chicos que duermen arriba de la cama, etcétera. Y los perros a la hora de los que hubo no tienen líbido, no tienen porque no se socializaron, etcétera. Y suele ser un cacho para nosotros. Porque vaya usted a reproducir esos perros. Bueno, la cosa es que se produce el coito. Acuérdense ustedes que los perros tienen una eyaculación que es prolongada. Los perros eyaculan en fracciones. Generalmente cuando el perro llega al punto de eyacular la última fracción es cuando se produce el enganche coital. Y el enganche coital, el único sentido fisiológico es asegurar el movimiento espermático en pos del ovario. Porque el enganche de alguna forma, o no de alguna, de forma importante, inhibe la posibilidad de que exista flujo retrógrado. ¿Ya? Entonces, ojo, de todo el eyaculado del perro, que en algunos casos los eyaculados pueden ser muy voluminosos, sobre todo en perros grandes, la fracción espermática propiamente tal no es tan generosa. Los perros tienen, o sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en perros pequeños, pensemos en perros, qué sé yo, entre 5 o 15 kilos, la fracción espermática a veces no llega a ser más de 1 o 1,5 ml. Y en perros más chicos puede llegar a ser del orden de los 600 microlitros. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque uno tiene que ser bien racional a la hora de pensar, por ejemplo, en la posibilidad de preservar el semen.
O sea, las expectativas de preservación de semen están fuertemente limitadas precisamente por la cantidad de espermatozoides. Porque fíjense ustedes que la concentración promedio de espermatozoides en los perros, en la promedio, es más o menos del orden de los 100 a los 400 millones de espermatozoides. Y cuando se prepara una dosis, por ejemplo, para congelación de semen, una dosis debiese llevar al menos 100 millones de espermatozoides mótiles. Entonces estamos viendo que si el perro eyacula 1 ml y tiene 400 millones, la verdad es que la expectativa de formular muchas dosis es bien restringida. ¿Ya? Yo se los digo eso porque es algo importante, o sea, en cuanto a la generación de expectativas de lo que se puede hacer con el semen del perro. El semen del perro tiene limitaciones dadas especialmente por eso, porque es un semen de baja concentración y en cuanto a la fracción espermática de bajo volumen. Bueno, entonces el perro eyacula, la eyaculación en los perros se produce en la vagina, y los espermatozoides, una vez que llegan a la vagina, hay que entender que se enfrentan a un medio que es un medio desfavorable, porque la vagina es un ambiente hostil, por el pH, por la inmunoglobulina, por las células del sistema inmunitario. Entonces, afortunadamente, los espermatozoides van envueltos en el plasma seminal. El plasma seminal los protege. Luego, en muy pocos minutos, los espermatozoides transitan. Fíjense, se produce la eyaculación y el tránsito espermático hacia los lugares más profundos del tracto genital ocurre en cosa de pocos minutos. No tan solo en los perros, en todas las especies. El transporte espermático rápido es del orden de los 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos significa que ciertas poblaciones espermáticas van a ir a colonizar ciertos segmentos de tejido reproductivo de la hembra donde se produce un fenómeno que se llama almacenamiento. O sea, los espermios corren, pero no es que todos corran a encontrarse con el óvulo de inmediato, sino que ellos corren a resguardarse. Un eyaculado canino, eso es una fracción espermática, estamos pensando del orden de 2,5 ml de buen aspecto, ¿cierto? Cuando usted obtiene semen, inmediatamente la visualización del semen le dice un montón de cosas. Primero le dice si el semen está contaminado o no. Es muy común que cuando uno saca semen, el semen sale contaminado con sangre. Sobre todo, o sea, yo trabajo mucho con perros bulldog, con bulldog inglés. Entonces, hay un porcentaje importante de los perros que al momento de hacer la extracción de semen, el semen sale teñido rosado. Eso es contaminación con sangre, hemospermia. Y generalmente las contaminaciones con sangre tienen que ver con hiperplasias prostáticas. Entonces usted lleve rápidamente a ese paciente donde el doctor Sáez, o si está en la quinta región me lo llame, y nosotros le hacemos la ecografía y le hacemos todo un análisis y vemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerles terapia, porque a todo esto la hiperplasia prostática benigna quística es tratable. O sea, hay buenos protocolos de tratamiento. Por ejemplo, el finasteride. Hemos tenido ya de algún tiempo bastante buenos resultados. Bueno, pero el semen también puede salir contaminado con pus, en los casos de prostatitis. Claro que sacarle semen a un perro con prostatitis no es fácil, porque al perro le duele, le molesta mucho. Puede salir contaminado con orina, etc. Pero además nos da información de la calidad, porque usted puede obtener un eyaculado donde el semen lo mira y es aguachento, claro, poca concentración, no tiene muy buena expectativa. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, hacemos inseminación, sacamos semen y ese semen se evalúa de manera bien simple. Toma una gota, se mira al microscopio, se evalúa la motilidad y inmediatamente uno también toma una idea de la concentración espermática. Por lo tanto, si el semen cumple con ciertas características, se procede a inseminar. Bueno, los espermatozoides caninos. Esta lámina la pongo a propósito porque a veces sucede que hay semen de buen volumen, que uno ve muchos espermios, pero hay un concepto que tiene que ver con la calidad de los espermios. Entonces a veces ocurre, sobre todo en perros de edad o perros adultos mayores, que usted encuentra altos porcentajes de anormalidades. Y inmediatamente, si yo tengo un semen con altas anormalidades, la expectativa de fertilidad, inmediatamente usted también infiere que va a ser baja. Bueno, los espermatozoides, como señalábamos, transitan hacia el útero. Esto es un corte histológico, ¿no es cierto?, donde estamos viendo endometrio. Estas áreas representan las glándulas uterinas y ustedes pueden visualizar que en el interior de las glándulas uterinas hay espermatozoides. Por lo tanto, el endometrio, específicamente el territorio glandular, los conductos glandulares, se constituye en sitio de almacenamiento.
Por otra parte, el óvulo, ¿no es cierto?, que dijimos que era liberado en un estado de ovocito primario. Esto es un óvulo, un ovocito canino de buena calidad, donde pueden visualizar ustedes que tiene un citoplasma oscuro homogéneo, tiene integridad de zona pelúcea, y todo lo que vemos alrededor representa lo que se denomina el cúmulus oophorus, o sea, son células de la granulosa que tienen una función especializada en términos de dar soporte nutricional metabólico al gameto. En la lámina de al lado, en una microscopía de barrido, ¿no es cierto?, vemos el ovocito de fondo, y estas estructuras que aparecen en superficie son células del cúmulus oophorus. Entonces el ovocito transita. El ovocito transita en un sentido acaudal, los espermatozoides transitan en un sentido acraneal, y el punto de reconocimiento, el punto de encuentro, es el oviducto, específicamente en el tercio distal de lo que se conoce como el ámpula. Ese es el sitio donde se lleva a cabo la fecundación. Entonces, una vez fecundado, aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, una imagen que nos muestra los espermatozoides tratando de penetrar. Son hartos los que tratan de penetrar y solo uno llega a lograr el objetivo. Y gracias a ese estamos aquí. Porque podría ser otro. Y si hubiese sido otro, no seríamos nosotros. Y se nos generaría un trastorno grave, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Bueno, la cosa es que se produce la fecundación, el espermatozoide penetra, y dentro del proceso de fecundación, uno de los elementos re importantes, ¿no es cierto?, es que hay un minuto en que se expande el material nuclear de cada uno de los gametos y se forman los pronúcleos. Después estos dos pronúcleos se fusionan en un fenómeno que se denomina singamia, y finalmente tenemos el primer estado de desarrollo embrionario, que es el cigoto. O sea, el cigoto es un embrión de una célula. Y ese embrión de una célula, enseguida, se divide. Y se divide, y se divide, y se divide, y se sigue dividiendo. Ahora, lo interesante es que estas células, que son las blastómeras, son todas idénticas. Por lo tanto, si nosotros tomáramos cada blastómera esa, la lleváramos aparte, la inyectáramos a un ovocito, ¿cierto?, que se le sacó el núcleo, nucleado, se podría llevar a efecto el proceso de clonación. Entonces hay un momento en que somos eso. ¿Cuál de todas esas llega a ser yo? No lo sé. Y enseguida este embrión se sigue multiplicando, ¿verdad?, hasta alcanzar un estado que es el estado de mórula, y enseguida se forma una cavidad, se forma el estado de blastocisto. Y generalmente en el caso de las perras, el momento en que los embriones ingresan al útero es o en estado de mórula tardía o en estado de blastocisto. Y este blastocisto, tal como aparece, vamos a señalar este blastocisto tiene la cualidad, como les señalé al inicio, de flotar, de llegar al útero y no tener, digamos, una guía de ruta, sino que solamente llega al útero, y producto de la motricidad, acuérdense ustedes que el útero, se señaló acá el tema del miometrio, el útero es un órgano altamente muscular, hay un nivel de motricidad, y ese nivel de motricidad permite desplazamiento. Pero sin embargo, no obstante el desplazamiento, este embrión, este blastocisto, por un tema, digamos, de desarrollo, el blastocisto en un punto determinado genera actividad enzimática, y el blastocisto es capaz de romper la cáscara. Porque la zona pelúcida, que la vimos, ¿no es cierto?, cuando hablamos del ovocito, la zona pelúcida es una estructura, una matriz que rodea al ovocito, que rodea al embrión en sus primeros estadios, y que tiene una serie de funciones que tienen que ver con la protección del embrión, pero también tiene que ver con, por ejemplo, la prevención de la implantación temprana. Entonces llega un minuto en que esta estructura es digerida, y el blastocisto, a partir de eso, experimenta un fenómeno que se llama de expansión. Y allí hablamos ahora del blastocisto expandido. Entonces, la lámina exterior del blastocisto expandido, que es el trofoctodermo, es el que se empieza a relacionar con el endometrio y empieza a generar un proceso químico, molecular, que va a llevar finalmente a la implantación. En todo este proceso, esto también se conversó, pero es importante reiterar, nosotros estamos claros que durante aproximadamente los primeros 30-35 días, lo que esencialmente ocurre en el embrión es un proceso de organogénesis, donde dentro del ámbito reproductivo también ocurre algo muy importante, que es la diferenciación sexual. Generalmente se habla de embrión en caninos hasta el día 35 de gestación, y ya de ahí en adelante se habla de feto. Y esto es re importante porque eso tiene una asociación con las pérdidas gestacionales. Porque nosotros podemos tener pérdidas gestacionales en etapa embrionaria y en etapa fetal.
Cuando es en etapa embrionaria, es claro, es mortalidad embrionaria. Cuando es en etapa fetal, es aborto. El problema de la mortalidad en la etapa embrionaria es que muchas veces, o una gran cantidad de veces, va a ser muy, muy difícil diagnosticar. Porque estamos claros, se señaló, ¿cuál es el momento para hacer diagnóstico de gestación? El momento más precoz para un diagnóstico, digamos, eficiente, tranquilizador. No sé, en mi experiencia diría yo, día 25. Y resulta que del día 25 hacia atrás, lo que está pasando en el útero para nosotros es una caja negra. Porque resulta que la perra, a diferencia de otras especies, ¿no es cierto?, la perra no produce proteínas específicas de preñez. No tenemos un kit, porque si lo tuviéramos nos quedaríamos sin trabajo varios, ¿no? Imagínense que se vendiera un kit para diagnosticar gestación así tipo prediagnosticador. No lo hay, afortunadamente. Entonces, no, pero es una realidad, o sea, es importante. Porque, ¿saben qué pasa? Que uno de los temas habitualmente de discusión tiene que ver con la infertilidad. Porque pasa, o sea, no quiere decir que todas las perras donde uno hace todos los procesos correctos, no quiere decir que uno logra un 100% de preñez, ya lo dije. Con un buen manejo uno alcanza lo que pasa a ser más o menos la fertilidad natural, que es de un 80%. Entonces hay un 20% allí, donde ha habido seguimiento, donde ha habido perras que ovularon, donde ha habido perros que se les ha evaluado el semen, y son perras que no preñan igual. Entonces uno de los focos importantes de esa no preñez o de infertilidad está dado justamente en esta etapa embrionaria. Porque obviamente allí hay una serie de fenómenos que se desconocen, no se sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces el punto es que el feto se desarrolla, o sea, digamos, a continuación de la implantación hay una relación con el crecimiento acelerado, se desarrolla el feto y se forma la placenta. Entonces, esta imagen, encuentro que es una imagen muy linda porque aquí nos permite identificar con toda nitidez esta característica, ¿no es cierto?, que tienen los carnívoros de la placenta zonal, de esta placenta tipo cinturón. Entonces, lo que nosotros podemos apreciar en la imagen, en la superficie, es como que si nosotros pasáramos la mano por encima de esto es lo que se reconoce como la región vellosa. Este es el corión velloso. Este es el corión que va a tener la interdigitación con el endometrio. Claro que este corión tiene la interdigitación, por decirlo de alguna forma, más suave aquí, pero si nos vamos a la orilla, de hecho podemos apreciar que tiene otro color. En esta zona la interdigitación es profunda. Entonces ese rodete marginal es el área donde se produce el hematoma placentario, y de allí la definición de placenta decidua, endotelio corial. Entonces en esta zona, como hay ruptura de vasos sanguíneos, hay extravasación, ¿no es cierto?, de eritrocitos, etcétera, y se produce metabolización de los eritrocitos y de la hemoglobina. Por tanto, acá se genera un pigmento nuevo, que es la uteroverdina. Y la uteroverdina se constituye en una fuente importante de hierro para los requerimientos del feto. ¿Okay? Ahora, si nosotros vemos la situación desde el otro lado, si vemos la situación desde el endometrio, fíjense cómo el endometrio específicamente, ¿no es cierto?, nos denota áreas donde es evidente que hay un nivel de injuria por el aspecto hemorrágico. Entonces, ¿esto qué significa? Tiene una implicancia. Significa que las perras, una vez que han parido, como todas las hembras, ¿no es cierto?, después del parto, tienen que experimentar un periodo de puerperio. Y el puerperio, en esencia, tiene que ver con la involución del útero. Entonces, la involución del útero canino requiere, además, un proceso activo importante de cicatrización. Hay perras que después de paridas, o sea, todas las perras después de paridas es normal que por algunas semanas eliminen secreciones. Eso es normal. Mientras la perra esté de buen ánimo, mientras los cachorros estén alimentándose bien, etcétera, eso no tiene implicancia. Pero hay perras en las cuales llama poderosamente la atención el hecho de que hay eliminación de sangre entera. Entonces, la eliminación de sangre entera tiene una denominación dentro de la patología que se denomina subinvolución de los sitios placentarios. O sea, no es otra cosa que una falla en la cicatrización de los vasos del endometrio. Y eso puede ser no muy importante, pero en algunos casos puede ser más o menos importante porque hay una hemorragia continua. Entonces, ¿de qué forma se puede suplir o de qué forma se puede ayudar a una regeneración adecuada del útero? Por ejemplo, con la administración de progesterona, pero de progesterona natural, no de medroxiprogesterona ni ninguna de esas bombitas hormonales. ¿Ok? Y lo otro que yo he usado varias veces de una forma bastante empírica
el uso de antiinflamatorios de carácter enzimático, como la papaenzima. Digamos, tenemos un buen porcentaje, no son 1000 perras, pero tenemos alguna casuística donde se logra regresión del sangrado en prácticamente 7 a 10 días. Ya, entonces, en resumen, eventos gestacionales en relación con el alza de LH, la fecundación respecto del alza de LH en los 3 a 6 días siguientes. La migración oviductal de los embriones hasta 14 días en el estado blastocisto. La migración transuterina aproximadamente entre el día 16 al día 20 y la implantación día 20 a 22. Bien, entonces, brevemente, vamos a hablar un poquito de la endocrinología de la fase luteal. ¿Por qué de la fase luteal? Porque la fase luteal tiene que ver con la gestación. Entonces, primera cosa que hay que tener requete contra claro. La producción de progesterona en la perra está dada por la funcionalidad de los cuerpos lúteos. Y estos cuerpos lúteos van a funcionar independiente de si la perra está o no está preñada. Eso es bien interesante, porque también vamos a ver que tiene algunas implicancias de carácter médico. Entonces, existen una serie de estudios, ¿cierto? Yo pongo una gráfica de un estudio particular, donde se puede evidenciar que al hacer la evaluación de los niveles séricos o plasmáticos de progesterona, estos valores no arrojan diferencias importantes, digamos, estadísticas, como para tener un valor diagnóstico, en cuanto a lo que pasa con perras preñadas y no preñadas. O sea, los niveles de progesterona no difieren. Y por lo tanto, inmediatamente eso implica que la determinación de progesterona no tiene valor diagnóstico para gestación. Pero por supuesto que sí tiene valor diagnóstico para establecer que la perra está en fase lútea. O sea, quiero decir, si ustedes requieren, en el caso de una consulta, el hacer un análisis de ciclo para diagnosticar, porque los dueños quieren saber en qué momento del ciclo está su perra, usted puede, midiendo progesterona, usted puede establecer, si la progesterona está, por ejemplo, sobre, qué sé yo, sobre 5 nanogramos por ml, usted puede establecer que esa perra está con función luteal. Por lo tanto, la perra está en diestro. Si la perra tiene menos de 1, está en anestro. Y las otras 2 fases del ciclo que nos quedan son proestro y estro. Pero esas otras 2 fases las estudiamos desde otra perspectiva, porque podemos hacer citología, porque podemos hacer estudio clínico. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, más o menos más simple, digo, nosotros podemos decir que el estudio, o sea, que el ciclo estral de la perra es totalmente estudiable, no tiene ni un misterio. Usted puede diagnosticar el estado del ciclo de la hembra en cuestión. ¿Ok? Bien, pero hay un detalle. Resulta que vemos que las curvas de progesterona no difieren, pero sin embargo, sí se sabe que las perras preñadas producen más progesterona que las perras no preñadas. Entonces el cuestionamiento es, ¿pero cómo? Producen más, pero en términos sanguíneos se ve igual. Claro, lo que pasa es que el metabolismo de la progesterona es distinto. Entonces las perras que están preñadas producen más, pero metabolizan más a nivel placentario. Y eso se llegó a saber porque dentro de las formas de estudiar hormonas también se utiliza la determinación de esteroides en fecas. Entonces, por el seguimiento de los metabolitos, ¿no es cierto?, de la progesterona en feca, se llegó a diferenciar que las perras preñadas sí producen más progesterona. ¿Ok? Bueno, después otra cosa que es un conocimiento al cual no se le da mucha relevancia, pero de un punto de vista endocrino sí es importante, es el hecho de que en los cuerpos lúteos todos reconocen, ¿no es cierto?, todos por formación reconocemos que el cuerpo lúteo, su característica central es la síntesis de progesterona. Pero los cuerpos lúteos también sintetizan otras hormonas. Entonces, dentro de las otras hormonas importantes que sintetizan están los estrógenos. Entonces, fíjense ustedes que aquí se está comparando la curva de estrógenos de perras preñadas versus no preñadas y sí podemos visualizar que hay un diferencial. Tal vez acá no está estadísticamente significativo porque el número de perras es bajo, pero hay estudios donde se han hecho con mayor número, con tamaños muestrales más altos. Entonces sí, las perras durante la gestación, a diferencia de las no gestantes, producen más estrógenos. Y esa mayor producción de estrógenos, inclusive en algunos casos, se ha reportado como perras que aproximadamente entre el día 30, 35 o 40 de gestación han presentado signos de celo. No sé si les ha tocado verlo. Perras preñadas que arrojan signos de celo. Se da. No es muy habitual, pero ocurre. La justificación estaría, ¿no es cierto?, en el diferencial de progesterona. Y aquí hay un cuadro que también es del doctor Concanon,
que este es un cuadro que resume los eventos endocrinos de la perra. Entonces, vamos muy simple. Acuérdense que el alza o el pico estrogénico ocurre en proestro, las implicancias ya las discutimos. Este pico estrogénico es el que determina el pic del LH, eso por los mecanismos de feedback, ¿no es cierto?, a nivel hipotalámico, y el pic del LH condiciona el que ocurra la ovulación. Por lo tanto, podemos visualizar acá, ahora en la curva de progesterona, que la progesterona, ocurrió el pic del LH, la progesterona durante aproximadamente unas 3 a 4 semanas, la progesterona sistemáticamente se incrementa. Tiene una alza que es significativa. Después la progesterona alcanza un valor de meseta, y en la medida que pasamos del día 30 de la fase lútea, la progesterona paulatinamente empieza a marcar un declive. Por favor, evalúenlo porque esto es re interesante. Empieza a experimentar un declive sistemáticamente, pero sin embargo, mientras la progesterona se mantenga sobre el rango de los 2 nanogramos por ml, la progesterona sigue siendo capaz de mantener preñez. Si la progesterona cae bajo los 2 nanogramos, se va a producir aborto. Entonces, lo que sucede habitualmente en las perras preñadas es que cuando la perra, digamos, cuando los fetos han llegado a un nivel de madurez, a un nivel de desarrollo, los fetos experimentan un estrés. Ese estrés significa liberación de cortisol. El cortisol va a ser metabolizado en la placenta, y esa metabolización va a implicar que la progesterona circulante empieza a ser convertida o atacada enzimáticamente a estrógeno. Entonces la progesterona cae abruptamente, el estrógeno se incrementa significativamente, y el alza estrogénica en ese punto desencadena la liberación de prostaglandina. Entonces ahí tenemos una luteólisis activa. O sea, en la perra, al momento de iniciar su parto, ocurre luteólisis por prostaglandina. Situación que en la hembra que no se preñó, no ocurre. La mortalidad, la regresión o la lisis de los cuerpos lúteos de la hembra no preñada está determinada esencialmente por factores que son intraluteales. Es un tema, la verdad es que es un tema bien complejo. Bueno, pero en cuanto a hormonas, en la gestación de la perra, hemos visto, ¿no es cierto?, el alza de progesterona, hablamos de un periodo sostenido de meseta, después una disminución. La disminución de la progesterona, cuando los cuerpos lúteos empiezan autónomamente o autorreguladamente empiezan a regresionar, la progesterona disminuye. La disminución de progesterona determina un incremento de la prolactina, que estaría reflejado, ¿no es cierto?, acá. Y ese incremento de la prolactina es determinante porque esa prolactina es la prolactina que empieza a sensibilizar a la madre a nivel de su sistema nervioso para lo que más adelante reconoceremos como el comportamiento materno, y por supuesto esa prolactina va a determinar la síntesis láctea, lo que es muy importante, sobre todo la síntesis proteica. Entonces aquí voy a hacer un pequeño aro. Las perras que no están preñadas van a experimentar también un descenso de progesterona y van a experimentar también un alza de prolactina, y dependiendo de qué tan alta es el alza de prolactina, muchas perras van a hacer un cuadro clínico con producción láctea, que nosotros solemos denominar pseudogestación. ¿Estamos claros? Pero no todas las perras lo van a hacer clínico. Hay otras perras que van a tener un alza de prolactina que va a llegar hasta un cierto rango, y las perras sencillamente van a pasar desapercibidas. Pero, de un punto de vista conceptual, todas las perras que tengan niveles de progesterona aumentados, están todas pseudopreñadas. Porque la pseudopreñez no se define por la producción de leche. La pseudopreñez se define por el efecto de la progesterona en el útero. ¿Ok? Entonces, bueno, si esto puede permitir que incorporemos, digamos, nuevos conceptos a nuestro lenguaje, es importante. La pseudopreñez no es ninguna enfermedad, todo esto. Antiguamente, yo recuerdo que lo poco que me enseñaron de reproducción, a nosotros nos enseñaron que la pseudogestación era una patología. Y por el contrario, no es ninguna patología. La pseudogestación no es otra cosa que un rasgo ancestral que tiene que ver con el nodrizaje. Acuérdense ustedes que en el mundo social de los lobos, no todos se reproducen. Hay un montón de individuos que tienen labores de soporte, y dentro de ellos están las madres nodrizas. Bueno, entonces, la otra cosa que también es relevante, que podríamos decir que tiene que ver con esto de la actualización, es que si bien no tenemos
una proteína para diagnóstico de gestación temprana, sí existe un péptido que se sintetiza en la placenta, en los sitios de unión placentaria-útero, y que se llama relaxina. Y la relaxina se sintetiza aproximadamente en valores diagnósticos a partir aproximadamente del día 30 de preñez. Entonces, la relaxina sí se constituye en un método de diagnóstico de preñez en la perra. El tema es que no es un método masificado. En algunos lugares del mundo se vende un kit, que es un kit, una ELISA, para determinar valores de relaxina. Pero la verdad es que como es del día 30 para adelante, no tiene mucho impacto porque la gestación se diagnosticó ecográficamente bastante antes y con la ventaja que el diagnóstico ecográfico permitió ver vitalidad, que me parece que eso es algo clave. Porque algunos hablan del diagnóstico por palpación, sí, perfecto, maravilloso, pero yo creo que en un concepto moderno, en un concepto de excelencia en servicio, nosotros debiésemos llegar a establecer que la gestación, es viable. Y también vuelvo a ponerme político, en la medida de lo posible, el poder establecer tamaño de camada. ¿Ok? Bien. Entonces, hablamos de la relaxina, hablamos de la prolactina, hablamos del estrógeno, hablamos de la progesterona. Voy a hacer un pequeño, aquí una detención, porque en la medida que este tema de la reproducción canina se ha venido masificando, que se ha venido tecnificando, ha surgido también la inquietud por parte de, aparte de los veterinarios, que a todo esto nosotros deberíamos ser los que estemos a cargo del tema, pero también surge la inquietud por parte de los criadores, porque muchos criadores, tal como se planteó en la charla anterior, ¿no es cierto?, esa relación criador-veterinario, una cuestión media rara, una cosa que es difícil de entender. Yo en general me llevo bastante bien, no tengo problemas, pero no es raro escuchar como ciertas desavenencias. Bueno, aquí voy. Resulta que los criadores muchas veces, natural, tratan de bypassear al veterinario. Entonces, qué maravilla poder bypassearlo si yo tengo un laboratorio donde mando sangre y me miden progesterona. Yo no necesito al veterinario que me venga a ver los perros. Yo tomo las muestras, las mando al laboratorio, me mandan los resultados y según eso yo decido si las perras las cruzo, las insemino o no. No debería ser, pero sucede. Pero ojo, el tema de las determinaciones de progesterona, fíjense ustedes acá, hay un cuadro. Este es un cuadro promedio. Este es un cuadro donde yo tomé información de varios autores, un poco de la experiencia de lo que hace uno, integrar un poco el concepto de lo que son los kits diagnósticos, etc. Entonces, esos valores de progesterona, siempre y cuando las progesteronas se estén midiendo en sistemas calibrados para medir progesterona de perro, importante, porque ya hasta hace un tiempo atrás ustedes mandaban muestras de progesterona así, pero felices de la vida, pero ustedes no sabían que las muestras se iban a sistemas de determinación de progesterona humana. Eso sigue sucediendo. Porque no es, o sea, ¿por qué? Porque en general no es sencillo establecer un sistema calibrado con equipos modernos para medir hormonas específicas. Porque si fuese tan sencillo estaríamos llenos de laboratorios endocrinológicos y no lo estamos. Fíjense que en general el tema endocrinológico es un tema que no está, desde el punto de vista laboratorio, no es un tema que esté tan explotado, porque no es simple, porque no basta con tener la máquina. Usted tiene que tener la máquina, pero tiene que tener además los sistemas calibrados. Usted tiene que comprar las cuestiones afuera, donde usted le dice, mire, esta muestra de verdad trae tanto, y eso usted lo mete en su sistema, y hasta que le da, recién se valida. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros pensamos en sistemas validados, esos valores de progesterona, tun y tun, que ustedes están viendo ahí, tienen sentido. Tienen absoluto sentido. De lo contrario, hay que cuestionar. Porque yo les digo, yo en alguna época de la vida trabajé con muestras de laboratorio y resulta que pasaban cosas muy raras. Y, o sea, aparte raras, desagradables. Y era el tema de que las perras no se preñaban. Porque a ti te estaban entregando valores que, como estaban medidos en un sistema que estaba calibrado para otra especie, esos sistemas pierden precisión, pierden especificidad, sensibilidad y todo. Es un detalle, pero es un detalle no menor. Entonces, si trabajamos con un sistema sensibilizado adecuado, estos valores de progesterona son relevantes. O sea, cuando yo encuentro la progesterona entre 1 y 2, eso significa que la perra justamente está en el momento del pic del H. Significa que la curva, que venía en valor basal, que era menos de 1, está marcando la inflexión. Entonces ya te dice algo importante. Entonces, desde un punto de vista del manejo, podría ser, tal como aparece allí, ¿no es cierto?, que los días óptimos para la cruza son entre 3 y 6 días. Si la progesterona aparece en el rango siguiente, lo único que ocurre es que la curva está un poquito pasada del pic, pero significa que los ovocitos están siendo liberados, todavía no están maduros. Por lo tanto, el tiempo óptimo
se acorta. Y si el rango de progesterona sale ya en 4 a 10, eso significaría que es el momento de la ovulación. Y por lo tanto sería el momento ideal. Claro, que no siempre uno encuentra o sea, no necesariamente uno va a pillar justo ahí. Ahora, con los kits diagnósticos, que los hay, acá en Chile hay 2 marcas de kit diagnóstico, pero que operan bajo el mismo principio, que son ELISA semicuantitativos, los rangos que arroja el kit te permiten encontrar esos valores. Por lo tanto, o sea, podríamos simplificar el problema y trabajar de forma autónoma respecto a los laboratorios y trabajar con kit, que es lo que hago yo. Yo en la quinta región no tengo ni un laboratorio hormonal. Entonces, para poder trabajar bien, tengo que trabajar bien con los kits. Y bueno, eso es un tema interesante. Después quiero decir 2 o 3 palabras sobre pseudogestación. Esto es una gráfica que está tomada de una publicación del doctor Tsutsui en Japón, donde, ¿por qué me gusta mucho? Porque la gráfica es la siguiente. Los puntos blancos representan perras pseudogestantes pero no clínicas, y los puntos negros representan perras pseudogestantes clínicas. Entonces, si nosotros vemos la concentración de los puntos, vemos que los puntos negros se acercan hacia el área de menor progesterona y de mayor prolactina. Entonces ahí es para que veamos la relación endocrina. O sea, las perras que hacen el cuadro clínico son perras que suelen ser hiperprolactinémicas. O sea, acá tampoco es una cosa que se mida prolactina, pero nosotros sabemos, gracias al conocimiento, a la investigación, nosotros sabemos que esa relación existe. Por lo tanto, si ustedes tienen perras con pseudogestación clínica, donde hay un desarrollo mamario manifiesto y eso se transforma en un problema médico, ustedes bien saben que lo que tienen que hacer es reducir la prolactina. Y para reducir prolactina tienen antiprolactínicos, que desafortunadamente en el mercado nacional hay pocos. En otros países existen varios tipos de antiprolactínicos. Entonces nosotros acá de uso veterinario tenemos uno, que probablemente ustedes lo conocen. Entonces las pseudogestaciones, hablamos de no clínicas ocultas, que son todas las perras que ovulen en el ciclo y que estén en diestro. O sea, todas las perras que estén en fase lútea, que no estén arrojando signos de desarrollo mamario, están pseudopreñadas. Y todas las que arrojen signos y que están en fase lútea, que son signos mamarios esencialmente, son perras con pseudogestación clínica. Entonces, antiprolactínicos. Y otra de las estrategias puede ser la restricción hídrica, ¿no es cierto? El uso de compresas frías para provocar vasoconstricción, o sea, desincentivar la actividad glandular. Bien, ahora también aquí vamos a detenernos unos minutos. Esta es una situación, a ver, es como una condición que progresivamente se va describiendo más, porque evidentemente se entiende más y se estudia más. ¿Pero de qué se trata? Hay perras, y esto se los digo porque me ha tocado ver varios casos. Hay perras que usted le hizo el diagnóstico de gestación, la perra perfectamente preñada, suele suceder que nosotros no tenemos, no sé, bueno, va a depender de los hábitos profesionales de cada uno, pero nosotros no tenemos la capacidad siempre de que una perra a la cual se le hizo un diagnóstico de gestación a los 25 días, después decirle al dueño, ¿sabe qué? A los 35 días le vamos a hacer otra ecografía, a los 45 le vamos a hacer otra, porque la verdad las cosas es que no siempre resulta. Hay un tema de costo, entendemos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay perras que se les diagnostica preñez y resulta que esas perras, o pasa el tiempo y resulta que los dueños ven que la perra no siguió aumentando de peso, no hubo crecimiento de abdomen, y resulta que llegan de nuevo a una ecografía porque están con la curiosidad, y usted ecografía, no hay preñez. Y otras que se les diagnostica preñez y que 2 o 3 semanas más adelante abortan. Porque ojo que no todos los abortos son brucelosis, ni todos los abortos es herpesvirus. Esos son como las causas infecciosas más importantes. Pero en criadero o con perros con buen manejo, evidentemente que la probabilidad de que eso ocurra es mucho menor. ¿Estamos claros? Entonces, cuando usted tiene esas situaciones, tiene que sospechar de que la perra puede tener una hipofunción luteal, que es lo que se denomina hipoluteinismo. Pero resulta que uno a la primera vez no lo sabe. A ti solamente te llega el caso, te dicen, mire, la perra, le diagnosticaron preñez, no está preñada, o la perra abortó. Generalmente no son abortos tardíos, o sea, es bien distinto a la situación de Bruselas. Entonces, ¿qué pasó entre medio? Claro, entonces tú piensas que puede haber sido esto, lo otro, nada, pero está el antecedente, hay muchos reportes de esto, que hay perras que tienen hipofunción luteal. Entonces, cuando yo tengo una perra con el antecedente de que ha cursado con este tipo de problema, es una perra que cuando viene a una nueva preñez, yo voy a tener antecedentes y por lo tanto yo a esa perra le voy a hacer un seguimiento hormonal.
O sea, me voy a poner en la situación, descarté otro, por ejemplo, descarté la probabilidad de que fuese Brucella canis, que no es lo habitual que sea esa fecha, pero la descartamos. Estamos trabajando con un paciente que al menos está libre de brucelosis. Y resulta que en la gestación siguiente usted le hace evaluación hormonal. Y ha tocado en varios casos, ¿no es cierto?, que las perras efectivamente, en algún minuto, por ejemplo, tú le haces evaluación semanal, y resulta que las perras en algún minuto, cuando la progesterona debiese estar sobre el valor que dijimos que era el valor de mantención, de repente la progesterona tuvo una caída. Eso es hipoliuteinismo, o es una aproximación bastante certera al diagnóstico. Entonces esas perras se pueden suplementar, se puede hacer suplementación con progesterona. Hay que ser bien cuidadoso porque la suplementación tiene que ser una suplementación continua y que obviamente no la podemos extender hasta el día 63, porque si le seguimos poniendo progesterona la perra no va a parir jamás. Para que una perra pueda parir, obviamente que tenemos que sacar la progesterona de en medio. Entonces generalmente esas perras que se suplen con progesterona se les deja de administrar progesterona unos 3 días antes, y en todo el proceso es muy importante el monitoreo de la preñez. O sea, ahí digamos el monitoreo en términos ecográficos, de ver el desarrollo normal de los fetos, de ver las frecuencias cardíacas, etc. Eso es hipoliuteinismo. Entonces, en hipoliuteinismo ha sucedido situaciones, ¿no es cierto?, como perras que han sido diagnosticadas, llegan al día 35-40 con un cuadro de ese tipo. Una situación con secreción sanguinolenta, con situación hemorrágica, que son perras que están abortando. Hacemos la ecografía, los fetos, algunos ya están con 0 latido cardíaco, o sea, la perra francamente aborta. Bueno, no sé si con la luz se puede apreciar, pero ahí créanme que en la comisura ventral hay un sangrado espeso que está vinculado con situación de aborto. Entonces, bueno, hay algunos trabajos, ¿no es cierto?, que han hecho seguimiento sobre estas situaciones y efectivamente han visualizado que las perras, que obviamente son perras que tienen un historial previo, nadie va a ir a la primera vez porque si la perra abortó y tú le mides progesterona, la progesterona te va a salir disminuida, sino que en el fondo son perras que tienen historial y que tú las estudias hacia las preñeces subsecuentes, ¿no? Entonces, hay estudios que han graficado esta situación y se ve que efectivamente estas perras tienen un diferencial en cuanto a producción de progesterona, producen menos progesterona. Entonces, ojo con el hipoliuteinismo. Primero, sospecha por abortos anteriores, obviamente descartar causas infecciosas, descartar problemas nutricionales, estrés, maltrato, etcétera, etcétera. Diagnóstico de gestación, muy importante, y el seguimiento. Es la única forma de tener digamos, un parámetro válido de lo que está sucediendo. Mediciones de progesterona 1 a 2 veces por semana. Cuando la progesterona baja los 5 nanogramos antes del día 58, eso es fuertemente sospechoso de hipoliuteinismo. Entonces, si eso fuese, o sea, antes del día 58 es muy difícil encontrar una situación de hipoliuteinismo al día 58, porque la gestación prácticamente está a término, sino que esta generalmente es una situación que se empieza a presentar aproximadamente desde el día, diría yo, del día 35 al día 45. Entonces lo que se puede hacer allí es suplementar progesterona. Lo más importante es que sea progesterona natural. Existen progesteronas, ¿no es cierto?, que son en presentación ampolla, oleosa, es, digamos, el producto ideal. Podría ser inclusive progesterona oral, ¿ya? Y esa suplementación tiene que ser una suplementación regular, ojalá acompañada de seguimiento de gestación por ecografía, pero además también acompañada de seguimiento hormonal, para ver cómo va el comportamiento de la útero. Y eso hasta un momento determinado, que podría ser una vez estimada la edad gestacional, alrededor de los 57-58 días se retira la progesterona y eso daría pie a los últimos cambios endocrinos fisiológicos y permitiría el parto de cachorros normales. Después vamos a hablar muy brevemente de la interrupción de gestación, porque esto es parte de lo médico. O sea, yo no sé cuál será vuestra experiencia, pero a mí me ha tocado hartas veces situaciones de perras de valor reproductivo que muchas veces inclusive son problemas dentro del criadero, que una perra se cruza con un macho de otra raza, que ojalá suceda eso, y no que al criadero se le meta un perro de afuera, porque ya ahí la cosa es más riesgosa. Usted sabe que en Chile hay brucelosis canina, hay harta, entonces hay que tener mucha atención en eso.
Entonces, pensemos esto de la interrupción de preñez como una metodología esencialmente para, en términos del criador, evitar un desgaste innecesario con una gestación, por todo lo que se conversó acá en términos nutricionales, por ejemplo, pero por otro lado también tiene implicancias de un punto de vista del impacto social, porque cruzas no deseadas pueden dar como consecuencia camadas no deseadas, y esas camadas no deseadas después hay que ubicarlas, y es un tema que es álgido, es un tema complejo. Nosotros tenemos un problema como país, un problema serio con el tema del abandono de perros, etc. Entonces, la interrupción de preñez tomada como una condición o una situación médica es un tema muy importante. O sea, en los países con mayor nivel de desarrollo o países desarrollados, francamente, esto es parte de los protocolos digamos, de la acción del veterinario. Acá en Chile parece que hay un poco de reticencia, no sé, yo me he enfrentado con varias situaciones, pero quiero ser claro en algo. La interrupción de preñez es una acción médicamente válida que tiene una serie de objetivos que tienen que ver con el bienestar de la mascota o de la hembra de crianza en particular, y también tiene que ver con un impacto en términos sociales. Pero ojo, la interrupción de preñez, para que tenga validez, especialmente, tiene que ser hecha en hembras preñadas. Miren la cosa que estoy hablando. O sea, usted no puede hacer interrupción de preñez en una hembra que no está preñada. Fíjense. ¿Por qué lo digo? ¿Cuándo usted sabe que la hembra está preñada? Mediten los 10 segundos. O sea, una perra, porque se cruzó, si es que se cruzó, no está preñada. Puede ser que esté preñada. Ahora, si yo sospecho que esa hembra se cruzó y podría estar preñada, y yo puedo disponer de un fármaco que sea inocuo, fantástico. No hay problema, ¿cierto? Algo que no genere daño, que realmente tenga un efecto, fantástico. Pero siempre va a estar la incógnita de si la perra estaba o no estaba preñada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo quiero llegar a un punto que me parece re importante, dada la importancia de la audiencia, que hay veterinarios, estudiantes de veterinaria. Es una mala práctica que hay que asumirla, o sea, definitivamente hay que asumirla. El uso de los estrógenos es una mala práctica. Ya no hay argumento de que no, es que a mí me resulta, es que yo lo hago hace 100 años, no. Desde un punto de vista ético-profesional, el uso de estrógenos es una mala práctica, y es una práctica que está erradicada hace muchos años en los países desarrollados. Les informo y espero decepcionarlos si es que alguno, porque yo también, siendo que me dedico a la pura reproducción, también visito las clínicas de mis colegas. Entonces también veo el frasquito aquel. Entonces, ojo, pero que les voy a decir otra cosa. El frasquito aquel, ahí hay una cuestión grave, pero muy grave, porque el frasquito aquel, cuando usted le entregan el prospecto, le dicen que el producto es para la falsa preñez, es para la piometra. Ojo, o sea, pongámonos al día. Y el objetivo de ahora es actualizarlos. Entonces, pongámonos al día y tratemos de erradicar las malas prácticas. Ojo. Entonces, en cuanto a interrupción de preñez, ya están dados los argumentos de por qué yo podría interrumpir una preñez. Primera cosa, los compuestos estrogénicos, especialmente las sales de estradiol, como por ejemplo benzoato, valerianato, cipionato, esas cuestiones son pasadas de moda. Eso es parte de, oye, eso me lo enseñaron, yo estudié hace más de 20 años. Eso me lo enseñaron a mí hace más de 20 años. Pero hoy día no. Sobre todo las nuevas generaciones. No. ¿Y por qué no están recomendados? Porque resulta que son productos que no son inocuos. Puede que usted tenga la suerte de que no le pasó nada a la perra, pero es suerte. ¿Y nosotros podemos jugar a la suerte con nuestros pacientes? No lo sé. Yo creo que no, pero va a depender de cuál es la formación que tenga cada uno. Por lo tanto, es un tema de reflexión. Los estrógenos sí llevan a piometra, los estrógenos sí llevan a infertilidad, los estrógenos sí llevan a tumores mamarios, y los estrógenos pueden llevar hasta la muerte. Qué terrible. Anemia aplásica. Entonces, ojo. Ahora, hablando de lo válido, de lo médico, nosotros tenemos un producto que aparece allí, ¿no es cierto?, que podría ser útil en gestación temprana, media y tardía, que son los antigestágenos, cuyo principio activo es el aglepristone. Es un producto fantástico que, en Francia se ocupa mucho, pero nosotros en Chile no lo tenemos. Y los laboratorios, yo no sé cuál será el esfuerzo que están haciendo para tenerlo, pero
Si ustedes empiezan a pedir, a exigir, capaz que pronto lo tengamos. Aparte de ser, ¿por qué el aglipristón es tan bueno? Porque es un antiprogestágeno o un antigestágeno. Compite con la progesterona. Entonces, sea el momento de la preñez que sea, si usted aplica un antigestágeno, la perra va a abortar o va a tener una mortalidad embrionaria. Pero además, el antigestágeno le sirve para tratar piometras, le sirve para tratar hiperplasias mamarias en gatas. Entonces es un tipo de producto muy interesante que lamentablemente no está. Prostaglandinas. Sí, las prostaglandinas, yo les digo, yo tengo harta experiencia con prostaglandinas, las prostaglandinas funcionan bien. La única observación importante es que las perras, para poder hacer una interrupción de preñez con prostaglandina, tienen que estar sobre el día 30 de actividad luteal. Porque antes del día 30 los cuerpos lúteos de la perra son refractarios a la prostaglandina porque no tienen receptores. Entonces, si usted le hace un tratamiento en día 30, usted va a generar todos los efectos colaterales de la prostaglandina. La perra va a salivar, va a vomitar, se va a agitar, etcétera, pero no va a abortar. Entonces, es mejor empezarlo un poco más tarde que temprano. Las prostaglandinas hay que trabajarlas con cuidado, con respeto, con mucha atención, ojalá siempre estando presente uno, no dejar como el paciente hospitalizado y que el colega que le tocó el turno, no, sino que yo creo que este es un tema que tiene que llevarlo uno directamente, porque hay que acompañar al dueño, porque hay efectos colaterales, la gente se asusta, pero la verdad es que todo es transitorio. Los efectos de la prostaglandina a los 20 minutos ya no están. Y los resultados, dependiendo de los protocolos, usted puede tener resultados al segundo día, al tercer día. El resultado significa interrupción de preñez. Nosotros en el mercado nacional tenemos dos tipos de prostaglandinas que pueden ser usadas en perras, porque existen muchas prostaglandinas, pero hay que tener cuidado. Algunas pueden ser letales. Entonces, nosotros podemos usar el dinoprost, que es el principio activo, y el otro es el cloprostenol. Uno se conoce, muy famoso, con el nombre de Lutalice. Y el otro, hay varias marcas, Strumate, Genestran, etc. La verdad es que son satisfactorios. Usted puede obtener resultados. Ahora, ¿cuántas interrupciones de preñez hace uno en un año? No son muchas. O sea, un frasco de prostaglandina te puede durar, te va a vencer, porque obviamente uno no hace interrupciones de preñez toda la semana. Son casos excepcionales, pero requeridos. Y después la otra opción, que ya es bastante más tardía, inclusive el uso de corticoides, ¿cierto? El uso de la dexametasona puede provocar aborto. El único problema es que provoca aborto tardío. Entonces, si usted empieza el tratamiento muy tarde, en lugar de aborto, puede tener un parto prematuro y no es lo deseado tener que eutanasiar neonatos. Lo ideal, ojalá, es lograr la reabsorción, o sea, los tratamientos como al límite del día 30. Entonces, eso es esencialmente el comentario que tengo que hacer con interrupción de preñez. Bueno, algunas cosas que hemos ido haciendo, publicando, combinación de tratamientos de prostaglandinas con antiprolactínicos. Perdón, no mencioné los antiprolactínicos. Los antiprolactínicos también pueden provocar aborto. ¿Por qué razón? Porque la prolactina, durante la segunda mitad de vida del cuerpo lúteo, la prolactina es la hormona que sostiene a los cuerpos lúteos. O sea, en la perra se da la característica de que la prolactina es una hormona luteotrófica. Si usted saca la prolactina, no hay estímulo al cuerpo lúteo se muere, baja la progesterona, abortos. Entonces podemos usar antiprolactínicos solos o hacer tratamientos combinados de antiprolactínicos con prostaglandina. Y también el uso de dexametasona, que en algún momento hicimos algunos trabajos, pero la verdad es que ya no lo uso. Estas imágenes están tomadas de uno de esos trabajos, ¿no es cierto?, donde al lado izquierdo se visualiza una vesícula con un feto y 2 o 3 días después, ¿no es cierto?, visualizamos el útero, donde en el lugar que corresponde a la vesícula con el feto ya el feto no está presente. Bien, diagnóstico de gestación, la verdad es que yo creo que es un tema que todos lo tenemos claro, lo vamos a hacer muy rápido. Solamente voy a tirar algunas cosas que son un poco polémicas, ¿no? Esa perra es una perra dogo de Burdeos, que la verdad es que había abortado. Pero eso que están viendo ahí ustedes no es que esté preñada, sino que lo que la perra tiene es asitis. Tiene una asitis tremenda. Esa perra tuvo una intususcepción de útero. Tuvo un prolapso uterino, le introdujeron el útero, le pusieron punto en la vulva y con el paso de los días el útero se secuestró y la perra a los 2 o 3 días llegó asítica, tremenda. Bueno,
esos son casos que vemos allá en la Santo Tomás en Viña, así que eso pasó a mano de los cirujanos y afortunadamente se resolvió bien. Pero me parece interesante mencionarlo. Ya. En cuanto a diagnóstico, ¿qué decir? Estamos claros que la ecografía es un método precoz que tiene alta eficiencia, que tiene la gran ventaja que te permite corroborar vitalidad, y tiene la otra gran ventaja que a través de una serie de fórmulas, ¿no?, se puede hacer una estimación, ya sea de la edad gestacional o se puede hacer una estimación del tiempo al parto. Y eso creo que es importante incorporarlo, porque en la medida que nosotros tenemos esa información, nuevamente bajamos los niveles de incertidumbre al parto, que es un tema que siempre genera mucha incertidumbre. ¿Cuándo va a parir la perra? ¿Cuándo va a parir? La verdad es que yo no le puedo asegurar, pero sin embargo, si hacemos ciertos estudios, algo se puede hacer. Entonces, insisto en la ventaja, ¿no es cierto?, de esto de las mediciones, de poder estimar. Claro, hay fórmulas que hablan de gestaciones, ¿no es cierto?, de menos de 40 días, fórmulas para más de 40, fórmulas para perras chicas, para perras medianas, ya. Todas las fórmulas son válidas. Lo importante, creo yo, en mi modesta opinión, yo no soy imagenólogo, yo soy pterogenólogo, uso la ecografía como una herramienta de apoyo, es que usted se familiarice con una fórmula o con dos fórmulas y que las aplique siempre y que ese sea su background, que con eso usted trabaje. La verdad es que es bastante eficiente el tema. Fíjense ustedes que en cuanto a estimación de edad gestacional, y esto está dicho por los autores más importantes, o sea, existe un rango de variación importante, ¿eh? Cuando decimos más o menos 3 días, no deja de ser. Entonces uno tiene que trabajar sobre la base de eso, pero también sobre la base de la observación clínica, ¿no? Ahora, si usted tiene los antecedentes que la perra ovuló en tal fecha, que usted la inseminó, obviamente que todo es más llevadero, es mucho más agradable, uno trabaja mucho más tranquilo. Entonces, el tema del diagnóstico de gestación. Después es re importante también, como apoyo sustancial a poder establecer realmente cuál es la edad gestacional, tiene que ver con el desarrollo orgánico del embrión feto, ¿no es cierto? Porque hay estructuras que se van a empezar a visualizar progresivamente y eso va a ser un elemento que usted lo va a asociar junto a la medición, junto al día de la cruz, etc. La radiografía. La radiografía es una muy buena herramienta para el diagnóstico de preñez. Claro que probablemente es una herramienta que se subutiliza porque es muy tardía, porque para poder usar radiografía tenemos que tener osificación. Pero sin embargo, la radiografía, yo, a mi juicio, es, desde el punto de vista obstétrico, es una excelente herramienta. Excelente herramienta. Por ejemplo, permite visualizar tamaños de camada, permite corroborar si quedan fetos en el útero, permite visualizar tamaños de los fetos, ¿cierto? Y además, permite, a través también de la visualización de estructuras óseas, permite, ¿no es cierto?, hacer una predicción o incorporar un nuevo elemento al análisis de cuál es el tiempo gestacional. Interesante. Porque normalmente esto no, digamos, no es algo que se trabaje habitualmente, pero es una herramienta que con el paso del tiempo la hemos ido incorporando y cuando sumamos todas las herramientas, vaya que colabora. O sea, digamos, ayuda a mejorar los resultados. Bien, y para ir ya finalizando, 2 o 3 palabras sobre la duración de preñez, porque este también es un tema, ya se los planteé al inicio. ¿Cuánto dura la preñez de la perra? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es su experiencia en duración de preñez? Yo les podría decir que muchas perras a las que le hacemos seguimiento y las inseminamos, en la bulldog inglés, yo les podría decir que la duración de gestación es de 59 días. ¿Qué les parece? 59 días. A los 59 días le hemos indicado a los propietarios hacer control de temperatura, las perras tienen descenso de temperatura, hacemos la ecografía y vemos que los fetos presentan rasgos de madurez, que las frecuencias cardíacas ya están descendidas, 170, 180, y damos el paso a cesárea, y las cesáreas dan resultados satisfactorios. O sea, satisfactorios en el sentido que se sacan neonatos vivos y que sobreviven, que es otra cosa. Una es sacarlos vivos y otra es que sobrevivan. Entonces, la duración de gestación tiene implícita, ¿no es cierto?, una componente de variabilidad que está dada esencialmente en relación a cuál es el punto de referencia. Si el punto de referencia el día la cruza, sepa usted que su rango de variación va a ser extraordinario, porque la perra se puede haber cruzado el día 1 del celo y eso significa que la perra de verdad fecundó el día 5 del celo.
y eso significa que los embriones realmente están, ¿me entienden la idea, no? Entonces, obviamente, que en la medida que trabajamos sobre esa base hay dispersión. Pero como podemos hacer estudios, bueno, de LH no, porque nosotros acá en el medio no medimos LH, pero podemos hacer estudio de progesterona en las perras que van a cruza, podemos hacer estudio ecográfico para evaluar edad gestacional y podemos también hacer estimación. Ecográficamente también se podría diagnosticar ovulación. Entonces, obviamente que mientras más acotados estemos nosotros en términos de nuestro valor de referencia, la gestación se va a ajustar más a lo que es realmente la gestación fisiológica, que son alrededor de 63 días. En cuanto a parto, muy breve, el parto es un problema, ¿no? O sea, digo en términos prácticos, o es algo simple. No sé, también dejo la reflexión. No es nada tan simple. Que resulta que la perra, según los datos, ¿no es cierto?, empezó con descenso de temperatura, se echó, tuvo contracciones, expulsó un feto, o perdón, un neonato, y eso pasó a las 8 de la mañana y son las 5 de la tarde y la perra no sigue pariendo. Chuta, ¿es una urgencia? No necesariamente. No necesariamente. Pero si no tenemos los recursos para hacer la correcta evaluación, sí es una urgencia. Porque si tenemos los recursos, si la perra eliminó parió un neonato y la perra está en buen estado, la perra está tranquila, ese neonato está mamando, está creciendo, está calentito, ¿no?, la perra está bien. Porque si la perra tuviese problemas, la perra lo más probable es que no estaría muy preocupada del neonato. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el parto sí es un problema, pero en el sentido de que el parto de la perra no es uniforme. O sea, tal como lo planteo a continuación, en el parto de la perra no existen reglas universales. No es como decir, la perra empezó a parir y la perra cada 10 minutos expulsa un cachorro y usted en 4 horas tiene que tener el parto terminado. Porque no es verdad. Sería muy malo de mi parte decirle a ustedes que es así, porque no es así. Entonces los partos son también individuales. Yo he tenido experiencias con perras mías que se han demorado casi 30 horas en tener un parto normal, con todos los cachorros sanos, impecables. Entonces, pero ojo, porque ahí ¿qué es lo que entra a tener un valor sustancial? La observación y el criterio. Porque usted tiene que tener los criterios para establecer cuándo una hembra está en distosia. Entonces existen varios criterios, ¿no? O sea, el tiempo que ha transcurrido desde el descenso de temperatura, si la perra tiene contracciones, ¿no es cierto?, que son de baja intensidad y lleva 3-4 horas contrayendo, o si la perra contrae con fuerza y no expulsa. Entonces, lo que yo sugiero es, si usted no tiene la capacidad de hacer una correcta evaluación y esa perra ya está con señales de parto, si la perra está con señales de parto, quiere decir que los fetos gatillaron el parto. Por lo tanto, esos fetos debiesen estar maduros. Y si no tengo la posibilidad de hacer una correcta evaluación, hago una cesárea. Si tiene la posibilidad de usar los recursos de evaluación, váyase con calma. Así más o menos, o sea, ese es el criterio que aplico. Yo no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero es importante. Acuérdense ustedes que el parto tiene 3 etapas. Son difíciles, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. La etapa 1 es una etapa que es súper prolongada. La etapa 1 es una etapa endocrina. Entonces la etapa 1 tiene que ver con todos estos cambios, que bajó la progesterona, que aumentó el estrógeno, que están produciéndose liberaciones de oxitocina, etc. Pero esa etapa, o sea, es posible medirla. La verdad es que existe la metodología, la tecnología para hacerlo, pero una tecnología que no está aún a disposición nuestra. Existen sistemas, así como se puede hacer un seguimiento de la electromiografía del útero en humanos, existen sistemas para perras, pero son sistemas que todavía no están dentro de nuestro alcance, o no son rutinarias al menos. Entonces, nosotros en este punto lo que tenemos que considerar es lo que se llaman los predictores de parto. Son re importantes. Entonces, predictores de parto objetivos, medición de progesterona. Si usted tiene una perra, ¿no es cierto?, que está en el día 62 y usted no está tan claro, porque la perra sí está teniendo algunos cambios conductuales, pero lo conductual no es absoluto, mídale progesterona. Si la progesterona está bajo los 2 nanogramos, significa que la perra hormonalmente está en parto. Temperatura. La temperatura rectal. La temperatura rectal desciende aproximadamente unas 24 a 12 horas antes de que comience la fase de expulsión del parto, porque el descenso de temperatura está asociado con la fase 1. La progesterona es una hormona termogénica. Cuando la progesterona cae, cuando se produce luteólisis, se produce un desequilibrio transitorio y por lo tanto hay hipotermia. Por lo tanto, si yo indico, ¿qué es lo que yo indico? Yo indico a partir del día 57
por favor, tómele la temperatura 3 veces al día a su mascota y haga un registro. Y cuando la temperatura baje, me la trae para hacerle una ecografía. Generalmente, la relación es altísima. O sea, llegan a la ecografía y ya las perras están en condiciones. Y eso, vuelvo a insistir en la palabra, permite bajar los niveles de incertidumbre. Porque el parto es un momento de incertidumbre, especialmente para el propietario. La gente muchas veces se pone muy ansiosa, te llaman a las 3 de la mañana porque la perrita miró para un lado, miró para el otro, se dio vuelta, y eso pasa. Bien, entonces, monitoreo parto, temperatura rectal, progesteronemia y frecuencia cardíaca fetal. Estamos claros que las frecuencias cardíacas van experimentando una disminución, aproximadamente desde el día 55 al momento del parto, y las frecuencias cardíacas, digamos, qué sé yo, de 240 al momento en que ya entra la perra en trabajo parto, están del orden de 180, 170 latidos. Eso es bastante objetivo. Y el último elemento que está señalado es todo el tocodinamómetro, que es el sistema de control de frecuencia y amplitud de contracción uterina, que nosotros no lo tenemos. Palacio Baburiza en Valparaíso, si alguna vez andan disfrutando, les recomiendo que lo visiten, es un lugar hermoso. Hemos llegado a término, es difícil el tiempo, pero...